Van 34 muertos a día de ayer por armas de fuego, en su gran mayoría con tiros certeros en la cabeza. Entonces, el año pasado asesinados 25.000 venezolanos. Los tipos están disparando o pegándole gente o destrozando propiedad privada y los guardias nacionales no hacen nada. No hacen nada enfrente de ellos. Donde tú ves que maltratan a la gente, donde han habido maltratos, han habido abusos de derechos humanos, donde te encarcelan. Mira, hoy por hoy hay casi 2.000 estudiantes encarcelados sin razón alguna, porque tú tienes el derecho a la protesta. Donde les caen a golpes, donde los violan. Hay desaparecidos que no sabemos si es que están desaparecidos o están muertos. Estuve en la morgue de Bellomonte, Caracas, Venezuela, y te digo que la cantidad de muertos que entran por una puerta y no están identificados son incalculables, y que nunca en la vida van a estar identificados, y que nunca en la vida van a aparecer. A mí me aterra, yo como ser humano normal, venezolana que soy, yo he salido a todas las manifestaciones mientras he estado allá, pero vas asustada. Y tú dices, a mí me pegan un tiro y yo tengo 2 hijos. ¿Quién se queda con mis hijos? ¿Quién los echa para adelante? No sabes qué día yo voy a llamar a mi mamá o mi mamá me escribe y me va a decir, mira, tu hermana no volvió, tu papá no volvió. Ahí se hace lo que se dé la gana, aquí, ahí se mata a quien quiera, se roba a quien sea y no pasa nada. Antes uno hablaba de secuestros y hablaba de estos temas y los veías como lejanos a ti. Pero en los últimos años tú ves que cada vez la gente más cercana a ti ya son casos de gente que conoces, de familiares que están a tu alrededor. O sea, ya no es un tema de que no te toca, sino de que ya cada vez lo ves como que hay más posibilidades de que en cualquier momento te toque a ti. Yo soy uno de los tantos secuestros express, hay a diario en Venezuela. Venía en mi coche una noche, 10 de la noche. Me ponen un reflector enfrente de luz y cuando me baja el reflector veo una persona con un arma enfrente y unas motos. Yo me detengo porque si no los mato. Me bajan del carro y me caen a golpes. Al caerme a golpes eran varias personas. Me tiran al piso, no sé qué, revisaron todo mi carro. Bueno, era gritos verbales y ofensas. Y luego de esto estuvimos un rato y me llevaron hasta mi casa. Se pagó algo de dinero que lo tuve que pagar yo, mis padres no supieron nada en el momento. Ya no sé cuánto dinero de verdad. Las personas que me secuestraron a mí estaban ligadas al poder venezolano, al poder de la ciudad, y fue imposible yo poder denunciar porque mi vida corría peligro igual que la de la familia. Tú vas al cine y de repente te pasan unos tipos con unas pistolas y piden unas bolsas negras y digan, metan los móviles acá. En mi universidad era un espanto. Mi universidad, cantidad de robos en el aula de clase, como si entrara por aquí, alguien por acá, tal, denme todos los móviles, tal, tengo una pistola, no quiero saber nada, no hay problema. La gente iba, metía los móviles, metía la cartera y el tipo se iba como si nada. Universidad privada. Niños con guardaespaldas, gente con guardaespaldas, porque no puedes salir de noche. O sea, la inseguridad es tal que por donde te muevas tienes que ir, que si te van siguiendo, que si no te van siguiendo, que mira por el retrovisor, que no puedes ir sola, que no puedes ir con carros llamativos, que tienes que vivir en un perfil bajo porque no puedes llamar la atención. Y esas son la situación que hay. Además de la inseguridad, el abastecimiento. Mis amigas me cuentan por teléfono que vas al supermercado y no hay de nada. Tienes que agarrar la marca que haya, lo que haya. O sea, no es que tú vas a comprar arroz y tienes 10 opciones para elegir arroz. No, tienes que coger la bolsita que hay, si es que hay. Llegas y dices, no, nada más puedes agarrar 1 kilo. Pero hay 200 kilos, o sea, está en el almacén, no, es 1 solo kilo porque no hay tanto. Y yo, ¿por qué? O sea, si yo es más como si dijeran, quiero ir al Mercadona y vas, no, hay aceite, sí, hay aceite, ok, pero nada más te puedes llevar 1 litro. ¿Por qué? Entonces un día tienes que hacer cola porque llegó el aceite, otro día tienes que hacer cola porque llegó la leche, otro día tienes que hacer cola porque llegaron los pañales. Colas de horas para comprar lo que sea. Horas. Y los estampan como un ganado. Mira, este ya compró tanto, este es número 328. Para poder agarrar su kilito de harina pan, su litro de leche. Estamos acostumbrados a un país que ha vivido toda la vida en democracia, donde tú has comprado lo que te da la gana, has salido cuando te ha dado la gana, has viajado cuando te ha dado la gana, y si trabajas, vives bien. Ahora, el problema es que ahora trabajas y vives mal. El socialismo es que todos subiéramos a una clase media y todos viviéramos bien. Pero ¿qué quieren hacer ellos? Que la clase media baje abajo y vivamos todos en pobreza para ellos podernos controlar. No, eso no es lo que queremos. Queremos que todos podamos vivir bien, que todos tengamos derecho a educación, que vayas a un hospital y te atiendan y haya medicamentos.
y haya insumos para poderte curar y que no tengas que ir tú y tienes que llevar hasta las sábanas a un hospital porque ni sábanas tienen. Los bebés recién nacidos están en cajas porque no hay ni siquiera las cajitas transparentes ni las incubadoras para meter a los bebés recién nacidos. Cajas de cartón. Mi hijo estaba enfermo de hace muchos años. La última vez que fuimos al médico, que ya estaba hospitalizado porque ya no lograban quitarle los mareos y eso, ya me dijeron que necesitaba un trasplante de corazón. En Venezuela no se ha hecho ningún trasplante de corazón, ni a nivel de adultos ni a nivel de niños. No se ha hecho ningún trasplante. Entonces, ¿qué pasa? Mi opción, que tengo a mi familia aquí, es venirme aquí, que ya teníamos más o menos pues algo adelantado. Cuando yo llego aquí y lo ve la doctora, me dice más bien que vengo tarde. O sea, que ya debería haber venido antes, que ya más bien vengo tarde. Y que la manera de acelerar un poco el que él entrara en la lista para tener acceso al órgano, en la lista de donantes, era que el gobierno venezolano me diera a mí una carta donde dijeran que ellos allí en Venezuela no hacían ningún trasplante de corazón. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando vamos a solicitar la carta, el gobierno nos niega la carta, porque ellos dicen que ellos no pueden permitir que a nivel del exterior se conozca o se diga que en Venezuela no se hacen trasplantes de corazón. Yo le doy gracias a Dios de que mi hijo ha salido adelante, pero igual que mi hijo ha salido adelante, hay muchos niños que se han quedado atrás. Y es muy triste. Y es muy triste. Niños con fusiles y armas largas de guerra, con emblemas representativos del gobierno. O sea, eso es algo preocupante. O sea, personalmente a mí es una de las cosas que más terror me da porque es un adoctrinamiento de los más jóvenes y sobre todo las zonas más populares, que lamentablemente no conocen más allá de todo eso. No tienen cómo informarse. Las televisiones todas bloqueadas. Todo lo que es televisión y radio lo han comprado ellos. Las pocas voces que tenemos son la gente valiente que se atreve a hablar o los celulares que están mandando constantemente, nos estamos mandando constantemente videos, nos estamos mandando constantemente información, nos piden ayuda del exterior que les mandemos a ellos porque ellos no pueden tampoco mandar mucho porque los tienen chequeados. Así es, CNN, que es una cadena enorme mundial de noticias, los echaron del país. Van a pasar muchos años para limpiar todo lo malo y todo el odio y todo lo que se ha inculcado en estos años. Nuestra lucha es pacífica. Siempre va a ser pacífica porque la violencia la usa el que no tiene la razón y en este caso el régimen lo ha demostrado. Venezuela nunca ha pasado por una guerra, nosotros nunca hemos pasado por necesidades, nosotros nunca hemos pasado por una situación como la que estamos viviendo. Es una dictadura. Venezuela es una dictadura.